En el estadio Samuel Vaca de Guarnes, Universitario de Sucre visitaba Sport Boys. Ambos equipos hacían su ingreso al terreno de juego. Ya estaba Sport Boys, ya estaba la U de Sucre. Arrancaba las acciones del partido. Buenas noches, nuevamente ingresamos a sus hogares para trasladarnos inmediatamente hasta el auditorio de la Comibol allá en la ciudad de Alto. Hace uso de la palabra el vicepresidente Álvaro García Linera en la presentación del libro sobre la vida de Domitila Chungara. Si me permiten hablar. El texto más universal que tuvo Bolivia, editado en más de 14 idiomas, miles de ejemplares en todo el país. Muchas veces más era conocida Domitila y, si me permiten hablar, que el propio nombre de Bolivia. Y curiosamente en Bolivia nunca hubo una edición. Era el texto más conocido de los bolivianos, pero en Bolivia nadie había editado el libro. Había sí fotocopias, las ediciones piratas, decenas de ediciones piratas, pero nunca hubo una edición propia de los bolivianos. El CIS edita por primera vez, si me permiten hablar, como una de las obras más universales, más conocidas en el mundo entero, sobre Bolivia, sobre la lucha del pueblo. Hay varias maneras de estudiar la historia de un país. La clásica, la del siglo XIX, que algunos todavía la repiten. Un país se lo estudia a partir de sus presidentes, los nombres de los presidentes, sus fotitos, con su medalla. Es una historia de personas y el país se reduce a la decisión de una persona. Otra segunda manera de relatar la historia de un país es a través de sus instituciones, leyes, instituciones, ministerios, decisiones gubernamentales. Esta es una historia más del siglo XX, más propia de las miradas liberales del siglo XX. Y hay una otra historia, una manera de estudiar la historia distinta, que es a partir de la gente, de lo que hace la gente sencilla, de la gente trabajadora, de la gente humilde. Pues si me permiten hablar, es este tipo de historia. No es la historia solo de Domitila, es la historia de Bolivia. Es la historia de Bolivia relatada por una mujer humilde, hija de trabajador, esposa de trabajador, minero, y ella también trabajadora. Y en la historia de Domitila está la historia de miles y de millones de bolivianos que entre los años 50 hasta los años 2000 construyeron Bolivia. ¿Quieren saber la historia de Bolivia? Pues lean Domitila. No se conoce la historia de Bolivia acordándonos de los presidentes. Eso es una minara mezquina de la historia. Se conoce a un país a partir de su gente, de los que generan la riqueza, de los que cuidan a los niños, de los que generan los alimentos, de los que luchan, de los que mueren, de los que nadie se recuerda ni aparecen en las primeras planas de los periódicos, pero que forman la verdadera trama de una sociedad. Si me permiten hablar, es la historia de los bolivianos, es la historia de la clase trabajadora, es la historia del movimiento obrero. Uno puede leer los tomos de Guillermo Lora sobre la historia del movimiento obrero, que es fantástico. Pero uno lee los documentos que se debatían entre los partidos. Pero ¿qué pasaba en la vida interna? ¿Cómo le hacían para cocinar, para reunirse, para cuidar a los niños, para pelear, para cuidar a sus heridos, para enterrar a sus muertos? ¿Cómo le hacían? Eso no está en el documento, ni en la tesis socialista de la COP, ni en el documento de la Federación de Mineros. Eso está acá, en este tipo de historias.
Entonces es una manera distinta de acercarnos a la historia de un país, a partir de la vida cotidiana de la gente sencilla. Quien quiera conocer cómo era Bolivia en los años 50, 60, 70, hasta los 80, le hace, si me permiten hablar. Si uno quiere estudiar cómo era la clase obrera, esa clase obrera que marcó la historia en esos años, que era la vanguardia y que articuló a la nación, puedo leerlo a través de los documentos, pero es una mirada pálida. Es también la clase obrera su documento político. Pero la verdadera trama cotidiana de la clase está aquí, relatada en este texto de Domitila Chungara. Y esta relación tan interesante entre clase y género. ¿Se es clase o se tiene identidad de género? ¿Es la lucha de clases distinta a la lucha de la identidad de género o no? En Domitila pueden ver las dos cosas en simultáneo. La identidad de género es una forma de existencia de la lucha de clases. Y las clases sociales, su existencia, su constitución orgánica, se da a través de lenguajes y de prácticas de género. Aquí está la fuerza de las mujeres, entonces, para agruparse, para defenderse frente al gobierno, frente a la represión, frente a las injusticias, pero también está esa lucha al interior de la lucha para que las mujeres puedan organizarse, para que el varón no subalternice a la mujer, para que se tome en cuenta también su voz. Y no es algo sencillo, el varón no te lo acepta fácilmente. Pero en Domitila uno puede ver cómo la lucha del movimiento obrero va aprendiendo, va absorbiendo y van incorporando gradualmente la lucha de la identidad de las mujeres, de sus propias reivindicaciones que no son similares, aunque son complementarias a las luchas de los varones, en este caso de los sindicatos que tenían una composición eminentemente masculina. Hoy la composición de la clase obrera ha variado notablemente. Un 48% de la clase obrera boliviana es mujer. En los tiempos de Domitila no era así. La condición obrera, laboral, tenía en un 80, un 90% básicamente varones, y un 20% muy marginal y poco reconocido a las mujeres. Pero al interior se tejía este otro tipo de organizaciones como el Comité de Amas de Casa. El libro es el libro que relata también no solamente la historia de la clase, la historia de la patria, la historia de Bolivia, sino que también relata la construcción de la democracia. Hoy salen a llenarse la boca personajes nefastos que cuando morían los mineros o cuando mataban a alteños acá, ellos estaban felices tomando su cafecito y viendo en televisión cómo se mataba indios y obreros. Y ahora se llenan la boca de democracia y de Estado de Derecho, cuando nunca movieron un solo dedo para pelear por el Estado de Derecho y por la democracia. El libro de Domitila es un ejemplo, es un testimonio vivo de lo que es luchar por la democracia. ¿Lo que es la democracia? La democracia como derecho a asociarse. No solamente como derecho a votar cada 5 años, sino como el derecho a pensar, a organizarse, a discutir en comunidad los asuntos cotidianos, el salario, los derechos, las garantías constitucionales, la vida partidaria, la discusión de ideas. La democracia como un hecho continuo y diario, no como una fecha cada 5 años, sino como una práctica cotidiana que es mucho más que una ley, es mucho más que el Estado de Derecho, es mucho más que una elección, es la capacidad de intervenir en los asuntos comunes.
Este texto también es un texto de teoría política, porque está aquí cómo los mineros, los obreros construían democracia y cómo eran capaces de pelear universalmente para que ese derecho a pensar, a reunirse, a participar, a tomar decisiones, se irradie al resto de los bolivianos. La democracia que hoy disfrutamos, nos podemos reunir acá a la salida de Comibol, no hay unos autos blindados que nos van a llevar a sacarnos la mugre a ningún regimiento. Esa libertad que la estamos viviendo nosotros como si fuera el aire, como algo tan natural, costó mucho construirla. Y lo hicieron obreros, obreros como José, obreros como Edgar, obreros trabajadores, esposas de obreros como Domitila. Y eso es lo que ahora estas nuevas generaciones lo disfrutan, pero costó mucho. Y es importante regresar a ello. Es importante regresar a la fuente orgánica y social de lo que es la democracia y lo que es la construcción de la democracia. Hoy se habla de dictadura. Les quiero leer un párrafo que mencionó ahorita Moema. Es el año 1967, la guerrilla del Che, siglo XX. Siglo XX era el Leningrado de América Latina, era San Petersburgo, los mineros, sus casitas de lata, sus casitas de calamina, un cuarto, máximo 2 cuartos, 10, 12 personas. Si alguien conoce siglo XX, o Catavi, o Caracoles, o Central Sud, frío, viento, y tu casa más de calamina, para que el frío no se escape. Ahí vivían los mineros. Y se le acusa a Domitila de tener vínculos con la guerrilla, que luego los tendrá en los años 70, pero en los años 60 no los tenía, según José, que alguna vez me contó esa información. Ella estaba embarazada y la quieren hacer hablar. Está detenida, dirigentes detenidos, ha sucedido la masacre de San Juan, decenas de mineros detenidos, hombres y niños asesinados, y la detienen a Domitila. Y mira lo que relata a través de la pluma tan exquisita de Moema, que es la que escribe pero se coloca atrás. Eres tú también un objeto de estudio, Moema, en tu capacidad de dejar hablar, pero de utilizar tu capacidad de escribir, juntar, ordenar, no para que tú hables por los otros, sino para que los otros hablen. Esa articulación entre capacidad intelectiva del intelectual y la capacidad creativa y también intelectiva del trabajador, y que tú has tenido esa humildad, pero también compromiso para colocarte atrás y no por delante de ellos, para que sea Domitila la que hable, no tú, es una lección también para las nuevas generaciones que se acercan al pueblo. Les leo este párrafo, nomás como una invitación a leer si me permiten hablar. Ella está detenida, la están interrogando. ¿Dónde has puesto la plata, carajo? ¿Dónde has puesto? Gritaba el tipo, era un oficial. Y me pegaba, diciéndome que hable, me pegaba sin compasión, a mí que estaba esperando familia de 8 meses. El soldadito que estaba a mi lado con su metralleta miraba todo asombrado cómo este tipo me pegaba. Y el tipo le decía que no hay que tener compasión con estas herejes, con estas comunistas que no tienen moral, que son peores que las fieras. Y seguía pegándome sin ninguna compasión. Yo hasta donde pude me fui defendiendo, y conforme me defendía, más el tipo se enfurecía porque además estaba un poco bebido, y con más saña me golpeaba. En un momento dado me puso su rodilla aquí en mi vientre, me apretó mi cuello, estaba por ahorcarme. Yo gritaba, parecía que quería reventar mi vientre. Noté que más y más me apretaba,
Ya me faltaba también la respiración. Entonces con mis dos manos, con toda mi fuerza, le bajé sus manos. Y no me acuerdo cómo, pero de puño lo había agarrado y lo había estado mordiendo. Tan enfurecida y tan nerviosa estaba que no me di cuenta que estaba mordiendo su mano. Realmente no me di cuenta. Estaba tan desesperada. Cuando de repente me llegó un líquido caliente y salado a mi boca, lo largué y vi la carne, estaba colgada de su mano. Tuve un asco terrible. Bueno, eso fue mi fin. ¡Guau! Gritó el tipo, un alarido terrible empezó. Me agarraba a patadas, gritaba, llamó a los soldados y me hizo agarrar por unos 4. Él tenía uno de esos anillos cuadrados, largo. No sé qué hizo con la mano, pero sí me apretó y me hizo gritar tan bien fuerte. Y cuando estuve gritando me dio un puñete en toda la cara y no me acuerdo de nada más. Lo único que sí recuerdo es que sentí como si algo en mi cabeza hubiera reventado. Vi algo como fuego que caía a mi alrededor, nada más. Cuando me desperté, como de un sueño, había estado tragándome un pedazo de mi diente. Lo sentí aquí en la garganta. Entonces noté que el tipo me había roto 6 dientes. La sangre estaba chorreándome y ni los ojos ni la nariz podía yo abrir. Los ojos estaban completamente tapados. 2 páginas sigue el relato. Se va el hombre de la celda. Y como si la fatalidad del destino se cumpliera, comenzó el trabajo de parto. Ella estaba sola en un cuarto. Empecé a sentir dolores. Y a ratos ya me vencía la criatura para nacer. Yo estaba tan nerviosa. Escuchaba los pasos de Soldadito y me asustaba. No quería que nazca y me decía a mí misma, si nace, que nazca muerto. No quiero que lo mate el coronel, que no nazca vivo mi hijo. Realmente pasé por una odisea terrible. Ya estaba la cabeza por salir. Yo me volví a meter. Fue desesperante ese momento. Finalmente ya no pude aguantar y me fui a hincar a una esquina. Me apoyé y me cubrí la cara, porque no podía hacer ni un poquito de fuerza. La cara me dolía como para reventarme. Y en uno de esos momentos me venció. Yo no me acuerdo si mi hijo nació vivo, si nació muerto. No sé nada. De lo único que me acuerdo es que me hinqué allí y que me tapé la cara porque ya no podía más. Me vencía. Noté que la cabeza ya estaba saliendo y allí mismo me desvanecí. No sé después de cuánto tiempo me pareció que despertaba de un sueño y que estaba en mi cama y buscaba taparme. Quería sentir los pies, moverlos, pero no los sentía. Me parecía que no tenía pies, parecía que no tenía un brazo nomás, porque el otro no lo sentía tampoco. Y buscaba taparme y no había frazadas. ¿Dónde estoy? Traté de reaccionar y escuché las pisadas de soldaditos, tac, tac, tac. Entonces sí me di cuenta. Así, sí, estoy presa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hubo? Me acordé un poco de todo y pensé, ¿dónde está la criatura? Y quise sentarme, pero todo mi cuerpo estaba adormecido. O sea, que yo me estaba congelando allí en el piso. Estaba todo mojada, tanto la sangre como el líquido que uno bota durante el parto. Me había mojado toda, hasta mis cabellos estaba mojado de agua y sangre. Entonces hice un esfuerzo y resulta que encontré el cordón de la guagua. Y a través del cordón, estirando el cordón, encontré a la guaguita, totalmente fría, helada, allí sobre el piso. Ahora no sé, ¿habrá muerto la criatura en mi vientre? ¿Habrá muerto después de nacer por falta de auxilio? No sé. Es muy doloroso perder un hijo así. Es el relato de Domitila. Es el relato de la Domitila que resume el relato de cientos y de miles de mujeres que vivieron eso. Eso es dictadura. Que te agarran a patadas cuando estás embarazada. Que tu hijo se muera. Que desees que tu hijo se muera para que no lo mate la persona que te está torturando. Y es importante que esto conozca a la juventud. Y el CIS es para eso. El CIS es para los jóvenes.
Estos textos es para esos compañeros que cuando los entrevistaban y decían, Domitila Chungarra, me suena, Domitila Chungarra, una cantante, es para ellos. No los critico, no han leído. Es para que esos jóvenes, esa nueva generación que no conoció lo que era la dictadura, que no conoció lo que es la clase obrera, que no conoció lo que otros hicieron para que uno hoy respire libertad, para que uno hoy tenga su internet y WhatsApp. Eso está en Domitila. Por eso leer a Domitila es leer lo que somos, es leer nuestra raíz. No es leer la historia de un país lejano y de un momento muy, muy antiguo, no, es la historia que acaba de antecedernos. Y es una historia que no tenemos que repetirla. Y frente a la cual tenemos que sentirnos muy agradecidos. Gracias a mujeres como Domitila, hoy caminamos tranquilos. Gracias a mujeres como Domitila y a la clase que ella representó, hoy podemos leer, escribir, sin tener miedo de que nos agarren a golpes, sin tener miedo de que nos hagan desaparecer o nos lleven a Puerto Rico o te exilien o te maten o te entierren. Entonces, esta es la historia de Bolivia, la real, la verídica, la auténtica, la hecha por los pueblos. Y es la historia que tenemos que seguirla reivindicando, porque la historia del futuro no puede ser el regreso de las pequeñas élites, ni de los pequeños salvadores. Tiene que seguir siendo la historia de la gente humilde, de la gente trabajadora, como Domitila. Moema, quiero agradecerte que estés con nosotros. Quiero agradecerte que hayas hecho esta obra de arte, de historia, de literatura, de conocimiento, de comprensión, de compromiso. Ojalá hubiera más Moemas en el mundo, porque estoy seguro que si hubiera más Moemas capaces de interactuar con el pueblo y su historia verdadera, el mundo sería muy distinto. Muchísimas gracias. Lean, por favor, el libro. Agradecemos las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. De esta manera concluimos la presentación del libro Si me permiten hablar. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches, permiso. Bueno, acá en el auditorio de Comibol, en la ciudad del Alto, se ha llevado la presentación de este libro, el testimonio de Domitila, con una puesta en escena al iniciar, con la participación de la autora Noema Bejo, además de sectores mineros, y con la participación del vicepresidente de Estado Álvaro García Linera. Se ha presentado esta edición, un libro que recoge el testimonio de Domitila de Chungarra, ejecutiva del Comité de Amas de Casa, una organización nacida en las minas de Bolivia. Se ha recordado este relato de la vida de Domitila, una mujer indígena del Estado boliviano, líder que junto a otras líderes también han iniciado una huelga de hambre y obligaron a la renuncia del gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez. Un poco de la historia en este tema. Una actividad impulsada también por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Han participado también de este acto estudiantes. Se ha reconocido la vida y el liderazgo que tuvo Domitila Chungarra al contar su historia y la revolución que tiene la mujer boliviana. Hasta aquí le hemos acompañado con esta transmisión en vivo por Bolivia TV desde la ciudad del Alto. Muchas gracias. Buenas noches.